maldición de la pobreza entró a través, o estas maldiciones entraron a través de Génesis 3:17, cuando Dios le dijo a Adán, por tu causa será maldita la tierra. Entonces sembrarás y vas a producir escardos, espinos, es decir, una tierra desértica. Está captando que la maldición entró por un hombre, no porque Dios quiere a la gente pobre. Tan es así que no los quiere pobres, que Dios mismo le dijo a Israel, Dios mismo le dijo a Israel, por favor, vaya. Dios mismo le dijo a Israel que si ellos cumplían los estatutos iban a prosperar, y si no los cumplían no iban a prosperar. ¿Está captando? ¿Dependía de quién? Del ser humano, no de Dios, el que prosperara. Michelle, por favor. ¿Dependía de quién que prosperaran? De Israel, no de Dios, porque Dios los quería prósperos cuando cumplieran sus estatutos y sus mandamientos. Entonces, si Dios quería la prosperidad de Israel, ¿ustedes creen que no va a querer la prosperidad de los que vivimos ahora en el nuevo pacto? Cuando ahora nacimos de nuevo, somos sus hijos directamente engendrados de parte de Dios en nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, pues nacimos de nuestros padres naturales. Pero a través de la palabra de Dios, Dios lo engendró a usted, por su palabra. Usted creyó en Jesús, el que murió por usted, entonces nació de nuevo. Imagínense si no va a querer más a sus hijos, nacidos de él, que inclusive al mismo pueblo, el remanente Israel que creían en él. Por supuesto que él ahorita, en la actualidad, crea lo que desea y anhela y por decirlo así, se manifiesta más en los propios hijos de él que en su propio pueblo de Israel en el Viejo Testamento. Pero aún así, si Israel cree en Jesús, pues igual va a ser bendecido. Pero ¿por qué los israelitas sí están tan bendecidos actualmente? Usted no va a conocer un judío pobre ahorita. A todos los judíos que yo he logrado conocer, porque son empresarios y tienen grandes empresas y muy bien les va, ¿sí sabía? ¿Por qué los judíos sí? ¿Por qué los que estamos creyendo en Cristo, algunos todavía no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, esta parte de la ley, en Deuteronomio 28, ellos todavía la cumplen, ¿sí sabía? Ellos cumplen, si dice, bueno, yo cumplo los estatutos de Dios, y si Dios me dice en su palabra, en Deuteronomio 26, Deuteronomio 12, Deuteronomio 14, en su ley, Dios me dice que diezmarás todo el producto del campo, me dice Dios, si yo cumplo ese estatuto de Dios, me tiene que ir bien, dicen los judíos. Por eso los judíos en todo el mundo, en los países latinos y en cualquier otro país de Europa, y toda la mayoría de los judíos, usted no va a encontrar un judío pobre. Difícilmente lo va a encontrar con deudas. Porque los judíos creen Deuteronomio 28. Entonces, los judíos dicen, bueno, si yo cumplo el estatuto de Deuteronomio 26, Deuteronomio 12, donde dice que diezmarás, yo lo hago, dicen los judíos. Yo cumplo ese estatuto, por lo tanto esa maldición no les alcanza a ellos porque cumplen los estatutos. Los cristianos que creemos en Jesús, en el nuevo pacto, no nos alcanza la maldición esa porque creemos en Jesús, ¿me entiende? Pero también operamos en esa fe para también que la prosperidad de Dios se manifieste. A pesar de que Él ya nos dio todas las cosas, es necesario que lo legal se haga presente, o sea, algo que está legalmente firmado en un pacto de sangre, se haga presente, se haga palpable en usted a través de la fe de usted, ¿me entiende? Obviamente que los judíos tienen fe en su ley, fe en Yahvé, en Jehová de los ejércitos. Ellos tienen fe en que si cumplen sus estatutos les va a ir bien, y sí les está yendo bien. Pero ellos, ¿qué creen? Ellos creen en diezmos y ofrendas desde miles de años, cuando los cristianos pues apenas tenemos 300 años o 200 años que empezamos a creer en Cristo. Contra 1000 años que tienen ellos diezmando sus hijos, los hijos de sus hijos, imagínense, todo eso les enseñan a los niños desde los 8 años antes. Les enseña la ley mosaica, a los niños diezman desde los 6, 8 años. Póngase a pensar si no es próspero un judío. Inclusive muchos cristianos trabajan ahorita para judíos, cuando los herederos son los cristianos, de acuerdo al nuevo pacto. ¿Me entiende? De acuerdo al pacto, la promesa, los herederos somos nosotros. ¿Por qué tenemos, o cristianos creyentes, por qué tenemos que trabajar con judíos? Porque los judíos han creído en esto de Deuteronomio 28 hace siglos, siglos y siglos. Para un judío no hay ni un problema en diezmar, ¿sí sabía? Ni en ofrendar.
Para el problema son para los cristianos, los que siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque se ha introducido a la iglesia de Cristo muchos que están en contra del diezmo que daba Israel. ¿Por qué diezmaba Israel? Para que le fuera bien. ¿Por qué diezman los cristianos? Para que les vaya bien, porque a través de la fe ellos están manifestando su fe. Sin embargo, hay muchos que están en contra del diezmo y las ofrendas. Dice, oye, en el nuevo pacto ya no tengo que hacer nada para merecer lo que Cristo Jesús. Y sí es cierto, no tienes que hacer nada más que tener fe, pero tu fe se tiene que ver, dice Santiago. La fe sin obras no tiene, es muerta. Una fe, tengo gran fe, pero no tengo obras. Obras de la fe, pues. Si dice un enfermo, quiero sanar, pero le dice uno, levántate de la silla, y no se levanta, pues no tiene fe, no tiene obras de esa fe. La fe debe tener acción como una consecuencia. Entonces, por eso es que los cristianos estamos apenas empezando. Yo empecé a diezmar hace 8 años. ¿Por qué no diezmó mi mamá, mi bisabuela? Porque en la tradición le dijeron, no, hijo mío, dale tus limosnas a Dios. Dale lo que te sobra a Dios, ¿sí o no? Pasaban con un canastito y a ver, por cada lugar, y sí, yo también eché una monedita ahí, un peso. ¿Por qué se nos decía que diéramos lo que nos sobraba? ¿Por qué razón? No sé, por ignorancia. Mis padres no lo hicieron, mis abuelos no lo hicieron, mis bisabuelos no lo hicieron, pues imagínense. Voy empezando hace 8 años. Pues ahorita es imposible que tenga una empresa como la de un judío que traen toda una descendencia ellos diezmando. Toda una descendencia dando para el reino de Dios. Toda una descendencia, traen miles de años, traen ellos, dando para el reino de Dios. Entonces se da cuenta por qué los judíos ahorita están muy prósperos. Y el judío dueño de fulana empresa, pues sí, ¿y por qué va bien a los judíos y a los cristianos no? Porque los cristianos tenemos menos tiempo que ellos, creyéndole a Dios en la prosperidad. Si usted le pregunta a un judío, oye, Dios te quiere pobre, jamás le va a decir un judío que lo quiere pobre Dios. ¿En dónde entró la pobreza? En los cristianos. Lamentablemente entró en los cristianos, lamentablemente. Lo digo, ¿por qué? Porque decían, si Jesús fue pobre, tú tienes que ser pobrecito. Y con esa mentira nos trajo la tradición, años, siglos y siglos nos trajo, y por eso la pobreza se manifiesta en los cristianos, sea como sea con la religión como se llame, pero que siguen a Jesús, pues o que creen en Jesucristo, independientemente de la denominación. Siempre se nos enseñó que Jesús fue pobre y hay que ser pobres nosotros. Los judíos, como le digo, cuando tenga oportunidad, pregúntele a un judío, oye, tu Dios, Yahvé, que es el mismo Dios de la Biblia, te dice que seas pobre, entre más pobre, más humilde. Pregúntenle. Jamás le van a decir que es eso los judíos. Jamás. Ellos no lo dicen ni lo enseñan, ni creen en un Dios que los quiere pobres. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28, versículo 29, dice, el versículo 29 en la segunda parte, dice, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Serás qué dice? Robado. ¿Qué significa? Si dice que no serás prosperado y serás robado, significa que no va a tener fruto tu tierra. ¿Por qué razón? Porque ellos no cumplían los mandamientos, los estatutos de Dios. Pero el que los cumplía, ¿qué iba a pasar con él? Jamás iba a ser robado, ¿sí o no? Y iba a prosperar. Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo de Israel. Pero al pueblo de Dios ahorita en el nuevo pacto no se nos ha dicho eso. Porque dice, no, es que eso de que seas prosperado es en la ley de Moisés. Ahora en el nuevo pacto no, hay que vivir pobre. ¿De dónde salió ese evangelio si el plan original de Dios no estaba contemplado? ¿De dónde salió el evangelio de la pobreza? ¿De dónde salió el evangelio de la castidad? ¿De dónde salió el evangelio de la humildad o la falsa humildad? De que vive en un chocito usted. ¿De dónde salió ese evangelio? De una mentira del diablo a través de una religión. ¿A través de una religión de ahí salió? En esa religión yo estaba antes. Afortunadamente ya salí. Entonces fíjese bien, el plan original de Dios, si puso al hombre en el huerto del Edén, y le puso todos los frutos, y le puso todo en abundancia, donde había oro, ríos y la mejor tierra, ¿ustedes creen que Dios quería escasez para el humano? Pues no, no quería escasez. Ese es el plan original de Dios. Tan es así que a Israel se lo confirma en Deuteronomio 28. Si tú no cumples mis estatutos, no vas a ser prosperado en tus caminos. Pero si los cumples, sí vas a ser prosperado en tus caminos. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Está captando?
que esos son los principios esenciales para que usted capte que Dios no nos quiere pobres, no nos quiere pobres. Entonces fíjense bien, Deuteronomio capítulo 8, estamos hablando de ley de Moisés. ¿Para qué? Para que usted tome este ejemplo de los judíos, aunque ya no nos... Bueno, antes de Deuteronomio 8 vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? Cristo nos redimió. Redimió significa pagar el precio. Redimir es una palabra de comprar, pues. Cristo nos redimió, nos compró. ¿De qué nos compró Cristo Jesús? ¿De la maldición de qué? ¿Qué es lo que les leí ahorita? La maldición de la ley. ¿Vea que les leí la maldición de la ley? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Que no ibas a ser prosperado si no cumplías los estatutos. Es decir, como una maldición venía la pobreza, para que me entienda. Que no iban a dar fruto, que iban a ser malditos en el campo, en la ciudad, etcétera. Todo eso venía en Deuteronomio 28. Entonces en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió o nos compró. Y Él nos compró ¿de qué? De la maldición de la ley. Y luego dice, hecho por nosotros maldición, significa que Jesús se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué significa eso, todo ese texto bíblico? Hermano, que las maldiciones de la ley Cristo ya las llevó. No le corresponden a usted. Cristo lo liberó de la pobreza, para que me entienda. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para que salga de la pobreza? Creer lo que Cristo Jesús dijo. Creer en la herencia de Cristo Jesús. ¿Cuál es la herencia? Que Él se hizo pobre, siendo rico, para que usted fuera prosperado, enriquecido con la pobreza de Jesús. Cuando usted cree esa parte, entonces es prosperado. ¿En qué sentido? En que su fe en lo que Jesús hizo por usted, en la herencia que Jesús le dejó, su fe tiene que hacerse palpable, visible. Es decir, yo creo que si siembro cosecho, porque Jesús ya me dio todo. ¿Entiende? Pero la fe de los seres humanos se tiene que ver. No nada más decir, oh sí, yo creo que llevó Jesús la maldición de la pobreza. Oh sí, soy prosperado. Pero no se ve nada, ni un simbolismo de que usted dé, diezme u ofrende. Pues no se ve realmente que usted cree en ello. Porque el hecho de dar un porcentaje para el reino de Dios no significa que se va a quedar pobre usted, para que me entienda. ¿Me explico? Si damos es porque nos vaya mejor. Es decir, no nos vamos a quedar pobres con un 10, con un 15, un 20 que demos. En algunos casos yo conozco gente que da más. Pero eso ya depende de la fe de cada quien conforme vaya creyendo. Ahora sí, Deuteronomio 8, fíjense bien lo que le dijo al pueblo y por qué el pueblo de Israel está tan próspero. Oye, el pueblo de Israel tiene una sabiduría sobrenatural, ¿sí sabía? Que Estados Unidos tiene de aliado a Israel, protege a Israel, ¿sí sabía? ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una sabiduría sobrenatural. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos siempre han seguido al Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra. Pero un creyente en Jesús debe tener más sabiduría que uno de ellos, porque no nada más está Yahvé con ellos, sino está el mismo Espíritu de Dios morando dentro de cada creyente. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Fíjense lo que le recomendó Israel. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Eso le dijo a Israel. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿Qué significa que comas y te sacies? Que ibas a tener abundancia, ¿verdad? No ibas a decir un día, este día voy a comer frijolitos y no sé si todo el mes voy a comer frijolitos con tortilla y una coca. Eso no quiere decir eso. Eso sí, que comas y te sacies significa que vas a tener lo mejor. Te vas a saciar de lo mejor de Dios, de lo mejor de la bendición de Dios. Fíjense, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas
en que habites. ¿De qué está hablando? De edificar buenas casas. Que vivan en una chocita, ahora como dijo que Jesús vivía en una chocita ahí, que no tenía ni donde recostar su cabeza. ¿A eso se referirá Dios? No, a Israel le dijo que edifiques buenas casas en que habites. Significa que iban a tener tierras y ¿qué? Casas. ¿Qué es lo que quería Dios para Israel? Casas y tierras. Dice, cuando tú entonces, dice, no te olvides de Dios para cumplir sus mandamientos, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Es decir, Dios se le está diciendo que va a suceder eso, pues, para que me entienda. Y tus vacas y tus ovejas, ¿qué iba a suceder con las vacas y las ovejas? Se iban a aumentar. Y la plata y el oro, ¿qué iba a pasar con la plata y el oro? ¿qué? Multipliquen. No, hermano, pero Dios dice que no uses ni siquiera aretes. Eso es vanidad, dicen algunos por ahí estudiosos de la Biblia, algunas religiones dicen. ¿Cómo es posible que traigas un reloj con oro, de oro? ¿Cómo es posible que traigas aretes de 14 quilates o 18 quilates? Ese oro es vanidad. Ustedes deben de ser pobres. Eso les dicen en muchos lugares. Pero ellos sí viven en lo mejor. Traen los mejores carros, viven en opulencia. Sin embargo, fíjese bien, Dios le dijo a Israel, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro ¿qué? Multipliquen. ¿De qué habló Dios? ¿De multiplicación de qué? ¿De multiplicación en lo espiritual, hermano? Dios dice que sea más espiritual. Eso de los bienes, de las tierras, de las casas, del oro, de la plata, eso es vanidad, hermano. Eso a un hijo de Dios no. Acuérdense que ustedes deben ser muy espirituales. Dios dice que aumenten su riqueza espiritual, no su riqueza económica. Eso dicen en muchos lugares. Se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. ¿Qué le estaba diciendo a Israel? Se te multiplique ¿qué? El oro y la plata. ¿De qué estaba hablando? De dinero, piedras preciosas, metales preciosos. ¿De qué estaba hablando? De bienes materiales. Hermanos, que es que usted es muy materialista, eso no es espiritual. Por ahí dicen. Dice la gente que lo que hablamos de prosperidad es que son muy materialistas, que no hablamos, que no tiene nada que ver con lo espiritual. No, al contrario. A raíz de la muerte espiritual de los seres humanos entró la pobreza también, la maldición de la pobreza. Y es tan espiritual que usted le vaya bien económicamente, es tan espiritual como la salvación de usted mismo. ¿Se ha dado cuenta? Y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro, ¿qué? Se te multiplique. Dios dijo, hablando de Israel, que se iba a multiplicar de ellos ¿en qué? El oro y la plata. Y todo lo que tuviera ¿qué? ¿Se iba a qué? Iba a disminuir, hermano. Si usted tiene 2 carros va a perder uno, y si tiene uno se va a quedar sin nada en una bicicleta. Y si tiene bicicleta se va a andar a pie ahora en camiones. No está hablando de eso. ¿Qué dice? Y todo lo que tuvieses, ¿qué? Se da cuenta que debe aumentar todo lo que tengamos, no debe ir hacia abajo, debe aumentar. Eso es lo que Dios desea y deseaba para su pueblo Israel. Y cuánto mejor ahora que vivimos en un nuevo pacto, dijo el apóstol Pablo, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuánto mejor hoy? ¿Cuánto mejor hoy? Claro que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No iguales que Israel, mejores. Y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente. Diga, si tiene oportunidad, repita conmigo, yo declaro que todo lo que yo tengo se me aumenta, y que mi dinero se multiplica, en el nombre de Jesús. Ok, se da cuenta que esa promesa se la dio Israel. ¿Cuánto mejor a usted que vive en un mejor pacto? Entonces dice el 14, y se enorgullezca tu corazón. Entonces cuando te suceda todo eso, Israel, que tengas bienes, que tengas oro, plata, se te multiplique, que tus bienes se aumenten, entonces dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y luego fíjense lo que dice en el 16,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Ahí es un gran dilema en ese texto bíblico, porque dicen que Dios aflige a la persona para pasarlas por un desierto y luego les va a dar abundancia. No es así. La palabra afligir, anótelo ahí por favor, es la palabra hebrea aná, que significa, en lugar de afligir, significa levantar o librar. Y es la misma palabra hebrea, la misma palabra hebrea que se tradujo para afligir, afligiéndote, es la misma palabra que se traduce también librándote, la misma. Sabía que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? ¿O sí? Se escribió en hebreo, Viejo Testamento, unas porciones en arameo. Sin embargo, en el hebreo, en este caso es hebreo, en el hebreo la palabra afligiéndote dice que es la palabra librándote. ¿Por qué la Biblia que usted trae y la que yo traigo tradujo afligiéndote? ¿Por qué será? Porque es el concepto del traductor de la Biblia. Él creyó que Dios los estaba afligiendo, pero yo creo que Dios los estaba librando. ¿De dónde los libró Dios? ¿Sí o no lo libró de Egipto? ¿Sí o no lo libró de Egipto? Entonces, ¿qué palabra aplica más? ¿Afligiéndolos o librándolos? ¿Por qué duraron 40 años en lugar de una semana o de 4 días que iban a durar en cruzar el desierto? 4 o 5 días podían cruzar el desierto, ¿eso sabía o no? ¿Por qué duraron 40 años en cruzar el desierto? ¿Porque Dios los trajo 40 años afligiéndolos? No, dice Hebreos capítulo 3 que por la incredulidad de ellos muchos quedaron en el desierto. No porque Dios no los quisiera sacar del desierto en 5 días. Algo de 5 días se convirtió en 40 años. Y hoy en el nuevo pacto, algo que puede ser de 5 años se convierte en 10, 20, 30 o 40, 50. Algo que puede ser de 5 años se convierte en 10, 20, 30, 40, 50. ¿Qué significa que algo que puede ser de 5 años puede irse a 10? Significa que de acuerdo a la fe, a las ganas que usted le eche en la palabra, a la fe que usted tenga, a la sustancia esa, se puede acortar o se puede alargar el proceso de bendición, de la manifestación de la bendición de Dios. Depende de nosotros, igual que el pueblo de Israel dependía de ellos, ¿ok? Hebreos 3 dice que por su incredulidad no pasaron a la tierra. Bueno, vamos a Hebreos 3, ¿qué les parece? Y regresamos a Deuteronomio. Hebreos capítulo 3. Es muy importante entender esto, que Dios no les estaba afligiendo. Si usted lee el nuevo pacto que nos da luz, nos da luz de lo que sucedió en el viejo pacto, Hebreos nos dice que no era Dios el que lo estaba afligiendo. Fíjense, Hebreos capítulo 3. ¿Ya lo tiene ahí? En el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de ¿qué? De incredulidad. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando? Que ustedes no sean incrédulos. Y los va a comparar con el pueblo de Israel, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? ¿Se apartaron de quién? ¿Por qué se apartaron, hermano? Porque Moisés estaba dándole Dios allá en el monte Sinaí, monte Horeb, le estaba dando las tablas del pacto. Cuando el pueblo de Israel bajó, descendió, el pueblo estaba adorando ¿a quién? A unos becerritos de oro. ¿Sí o no? ¿Quién fue el incrédulo? ¿Fue Dios que los afligió? ¿Fueron ellos que empezaron a adorar a otros dioses? Fueron ellos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Qué dice? Que si hoy oyes la palabra de Dios, créele a Dios en esa área. Si te estamos hablando de prosperidad, créele a Dios en prosperidad. No endurezcas tu corazón a no creer, como en el día de la provocación. ¿Cuándo? Cuando estuvieron en el desierto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es decir, oyeron la palabra, pero provocaron a Dios. ¿En qué sentido? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de ¿qué? De Moisés. ¿De quién está hablando? Los que salieron de Egipto por mano de Moisés, ¿quién fue?
El pueblo de Israel, de ellos está hablando. Y está hablando de la época que estaban en el desierto, ¿sí o no? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, es decir, no escucharon su palabra. Pero, el 17 dice, y con quien estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿Por qué no entraron? ¿Porque Dios los afligió durante 40 años, hermano? ¿Porque Dios los quería probar durante 40 años? No, no entraron a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Está captando? ¿Por qué no entraron? Por incrédulos. ¿Por qué muchos de hoy no recibimos la bendición que deseamos más pronto? También porque no tenemos un grado de incredulidad, no somos incrédulos o creyentes al 100%, porque entonces nos falta más fe, nos falta escuchar más palabra, nos falta ponerla por obra, no nada más ser oidores olvidadizos, sino ponerla por obra. ¿Está captando? Vemos que no podían entrar a causa de su incredulidad, no porque Dios los afligiera, no porque Dios los probara. Deuteronomio 8, y terminamos ya con esto. Deuteronomio capítulo 8. Dios quiere lo mejor para el 2013 para usted, pero depende de que usted se apropie de lo que Dios quiere para usted. Deuteronomio 8, versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y luego dice, afligiéndote, dice la Reina Valera 60, pero en el hebreo dice, librándote. Y probándote. El 4, librándote es la palabra hebrea nasá, que significa que Dios intentó hacer algo. Probándote significa que Dios intentó hacer una prueba con el pueblo de Israel. Es la palabra hebrea nasá. Significa que Dios hizo la prueba con Israel. Significa que Dios trató o intentó hacer algo con Israel. Intentar, así se traduce como intentar. Porque la mayoría que dice probar piensa que son las pruebas de Dios que con enfermedad, con ruina económica, con problemas familiares. Piensa que habla de probar en ese sentido, pero está diciendo que Dios intentó hacer una prueba con Israel. ¿En qué sentido? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que dice que Dios les dio alimento mientras estaban en el desierto. Si ellos duraron 40 años comiendo maná, ¿fue culpa de Dios? ¿Por qué estaban hartos de ese maná? Porque ellos, por su incredulidad, duraron 40 años en cruzar la tierra prometida. No fue Dios que dijo, coman maná 40 días. Oye, coman maná una semana. Pero al sexto día, o al séptimo día, iban a entrar a la tierra prometida, donde dice que es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí o no? Dice eso la Biblia. Esa tierra que estaba habitada por otros pueblos, Dios se las había entregado al pueblo de Israel, para que vivieran en una tierra de lo mejor en aquella época, y tuvieran lo mejor en aquella época, y no vivieran en un desierto donde iban a comer maná todos los días. Tan es así que el pueblo de Israel dijo, oye Dios, ya estoy harto de este maná. Y en una ocasión dice que Dios le envió unas palomas. ¿Ya has leído esa parte? Unas palomitas para que comieran palomitas. Cayeron del cielo. Pero si estuvo harto de un maná el pueblo de Israel, no fue culpa de Dios, fue culpa que ellos duraron 40 años cuando debían haber durado a lo mejor 5 días en cruzar el desierto. Entonces fíjese bien, dice que Dios los libró e intentó con ellos hacer algo para a la postre hacerles bien, dice así Deuteronomio 8:16. ¿Para qué los libró Dios? Para hacerles un bien. Eso es lo que nos quiere decir el texto bíblico de Deuteronomio 8:16. Dios lo libró de la tierra de Egipto, ¿para qué? Para hacerles un bien. Crúzate en una semana, crúzate el desierto y te voy a llevar a esa tierra que fluye leche y miel con la finalidad de darte lo mejor. Era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, por su incredulidad, porque empezó a adorar a otros dioses, no creyó en Dios, no creyó que Dios lo iba a sacar del desierto, empezó a adorar a otros dioses, se desesperó y por esa incredulidad muchos dicen que murieron en el desierto, no porque Dios los matara, porque ahí quedaron ellos, por su incredulidad.
Por último, 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, dice Dios, cuando tú prosperes, cuando el oro y la plata se te multipliquen, es decir, cuando te saque de la tierra, del desierto, eso es lo que le decía Dios, oye, te estoy sacando de Egipto, pero ahora en el desierto, en una semana que tú cruces allá, a la tierra donde te voy a llevar que fluye leche y miel, a la tierra de los hijos de Anac, en aquella época. Entonces, esa tierra que es de lo mejor, donde ellos están habitando, yo te la entregué a ti. Pero, cuando tú veas que llegues a esa tierra y se te multiplique el oro y la plata, cuando tú veas que llegas a esa tierra y todos tus bienes se aumentan, entonces dice Dios, no digas en tu corazón, dice el versículo 17, dice que no te suceda y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, no digas que tú prosperaste, que la riqueza fue porque tú eres un buen trabajador, o el más inteligente, o el más hábil para desarrollar tu trabajo. No digas que fue por eso. No digas que fue por eso. 18, que es el que quiero llegar. Sino, te debes de acordar, cuando tengas ese oro, esa plata, cuando tus bienes se aumenten, te debes de acordar, en primer lugar, no debes de decir que fue porque eres muy sabio y que estudiaste una licenciatura, o tienes el mejor negocio porque eres muy hábil con los negocios. No digas que fue eso, no digas que fue tu poder, no digas que fue tu fuerza o la fuerza de tu mano la que te prosperó, sino acuérdate de Jehová tu Dios, dice el 18, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. Dios te da el poder para hacer ¿qué? Dios te da el poder para seguir siendo pobre. No dice eso. Dios le dio a Israel, le prometió que cuando los pasara a esa tierra que fluye leche y miel, el poder para hacer la riqueza. Se entiende que todo lo que tú haces aquí en la tierra, lo que prosperas, si te va bien en tu trabajo, si te va bien en tus negocios, en tus empresas, es porque yo te doy el poder para hacer la riqueza. No digas que es por tu habilidad, no digas que es por tu gran sabiduría, no digas que es porque eres un hombre de suerte. No. Es porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, acuérdate entonces, cuando estés viviendo bien, no te olvides de mí, dice Dios, sino acuérdate que yo fui el que te di esas riquezas. Yo fui el que te di ese oro y esa plata para que se te multiplicaran. Yo fui el que aumenté tus bienes, no fuiste tú por tus propias fuerzas, no fuiste tú por tu sabiduría, no fuiste tú porque trabajaste 20 horas diarias, no fuiste tú. Fue Dios mismo que te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Entonces, ¿en qué momento dice que Dios los quiere pobres? ¿Cuándo quiso el pueblo de Israel pobre? Nunca. ¿Cuándo quieran los que vivimos el nuevo pacto pobres? Nunca. ¿Está captando? Ni en el Edén cuando los puso allá, ni al mismo pueblo de Israel que ya vivía en una tierra de maldición, porque había caído la maldición a través de Adán. Ya había maldición, pero Dios le dice, bueno, te voy a dar mis estatutos, la ley de Moisés, para que a través de ella, si tú los cumples, mira, yo te voy a dar las riquezas, el oro, la plata se te van a aumentar, tus bienes van a aumentar, y además, cuando se te aumenten tus bienes es porque estás cumpliendo mis estatutos. En ese momento, acuérdate de que yo te di esos estatutos para que a través de mi palabra tú prosperes, tú te enriquezcas, tus bienes crezcan. Y está hablando de bienes materiales, no está hablando de cosas espirituales, y se da cuenta que la conexión que tiene lo espiritual con lo material es una conexión, pues, se podría decir íntima, porque es lo mismo lo espiritual a la herencia que les dejó Jesús, que es la salvación, que se vayan al cielo cuando se vayan de esta tierra, que es que mientras estén en la tierra, si alguien está enfermo, Dios lo sane a través del poder sanador del Espíritu Santo. Y tercero, que Dios también le da el poder para hacer las riquezas, es decir, que en la tierra tengan bienes, tengan oro, tengan plata, tengan dinero y tengan lo mejor, tengan carros, etcétera. Eso tiene que ver mucho con lo espiritual y con la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con que digan eso es vanidad, muchos dicen. Al contrario, se da cuenta que Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo. Acuérdate, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró. ¿A quién? A tus padres, como en este día. ¿Qué pacto hizo Dios con sus padres? En Génesis capítulo 12 le dice a Abraham, nuestro padre, porque Abraham sí es padre de todas las naciones, no nada más de Israel. Abraham es padre de todas las naciones porque también en Ismael también,
más adelante Dios le prometió también otras cosas a otros, a Isaac, no nada más a Isaac, sino a la otra parte de Isaac, al hijo de la esclava, para que me entienda. También le prometió cosas. De tal manera que en Abraham, o los que están en Cristo Jesús, son descendientes de Abraham, dice Gálatas 3. Por lo tanto, son hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, dice Gálatas 3. Es decir, en pocas palabras, Dios da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que va a hacer las riquezas? Es usted, a través del poder que le da Dios. No es a través de sus propias fuerzas, ni de su pensamiento, ni de su inteligencia, sino es porque Dios le da a usted ese poder, esa habilidad para que usted desarrolle algo. Pero usted tiene que desarrollar algo, o ya sea que se emplee en una empresa, o ya sea que tenga su propio negocio, abra su propia empresa, pero usted tiene que hacer algo. Es decir, la prosperidad no es automática, tiene que ejercer fe y tiene que hacer algo para que Dios le prospere. Aún así creemos en milagros financieros. Los milagros financieros son aparte, es decir, aparte de la bendición económica que Dios le da cuando le da el poder para hacer riquezas, y usted tiene que hacer algo, porque Él le da el poder para que usted haga las riquezas. Entonces también aparte existen los milagros financieros. Mientras esa riqueza no se manifiesta, llegan milagros esporádicos financieros, donde Dios quiere que usted viva bien. Así es que vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, por entender, Señor, estos principios importantes de que tú eres un Dios, Señor, de pactos. Tú hiciste un pacto, Señor, primeramente con Adán. Tú hiciste un pacto con Abraham. Tú hiciste un pacto también con Moisés, Señor. Y ahora has hecho un pacto con Jesús. En Jesús, Señor, tú nos has dado todas las cosas, porque dice que a Jesús le cayó la maldición de la ley para que nosotros fuéramos enriquecidos con esa maldición que le cayó a él de la pobreza. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú en toda la palabra de Dios, desde el principio de la creación, desde el Génesis, Señor, desde los principios, tú has dicho que siempre nos has querido en una tierra de abundancia, Señor. Originalmente, Señor, pusiste al hombre en el Edén, y creemos, Señor, que tú quieres ese mismo Edén ahora los que estamos en Cristo Jesús. Por eso creemos que la voluntad tuya, Señor, es que vivamos, Señor, en abundancia en todas las cosas, que tengamos riqueza, que tengamos oro, plata, que tengamos casas, bienes, Señor. Esa es tu voluntad, es parte de la herencia que conquistó Cristo Jesús por mí, Señor, por cada uno de nosotros. Por eso hemos decidido creer en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, y sabemos que eres un Dios que nunca falla. Por eso declaramos en el nombre de Jesús que este 2013 es un año de victoria, es un año de manifestación gloriosa, financiera, económica, en bienes materiales, en el nombre de Jesús. Pero también creceremos, Señor, en lo espiritual, porque veremos tu manifestación en milagros de sanidad, en milagros de todo tipo, Señor, de restauración familiar, en milagros de que somos libres de ataduras, Señor, de muchas cosas que traíamos. En el nombre de Jesús yo declaro en este día, en esta mañana, Señor, que el entrar este 2013 va a ser un año de gloria, va a ser un año de la manifestación de tu poder, de tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, porque dice tu palabra que tú me das el poder para hacer las riquezas, y yo creo que ese poder me pertenece, que es mío, yo me apropio de él, yo comienzo a operar en ese poder en el nombre de Jesús. Tú me das las ideas, los conceptos, tú me das la sabiduría, Señor, para operar en ese poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo ahora me apropio, Señor, de todo el oro y la plata, Señor, de toda la bendición financiera que tú tienes para mí. La recibo en el nombre de Jesús y declaro que se manifiesta en este 2013, Señor, de una manera abundante, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús, porque eres un Dios de pactos que ha hecho un pacto de sangre. En el nombre de Jesús, ese pacto te costó bastante, mi Dios, para que yo fuera también bendecido. Ese pacto te costó bastante para que tu herencia, Señor, la herencia que me has dejado, se manifieste en mi vida. En el nombre de Jesús yo decido operar en el principio de la fe, Señor, accionar mi fe, Señor, que mi fe no sea muerta, Señor, sino que mi fe tenga un fruto, Señor, en el nombre de Jesús, y decido operar en ese principio en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú suples todo lo que yo requiero para vivir en esta tierra. Gracias, gracias, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te doy gracias
porque a partir de esta serie, Señor, de este día y de este año que entra, comenzaré a ver, aparte, Señor, de la bendición financiera, milagros financieros en el nombre de Jesús, poderosos, para que la gente pueda ver que eres un Dios grande, un Dios poderoso que habita en mí y que cada día está conmigo, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por toda la bendición, porque moriste también, Señor, moriste también por la pobreza de la humanidad. Te doy gracias, Jesús. Gracias por ese nuevo pacto que me has dado. Amén.